bien, bueno, muchas gracias por asistir. Tenemos hoy con nosotros a David Martínez Robles, redactor jefe de Hobby Consolas. Y bueno, queremos agradecer que haya podido venir porque sabemos que hemos interrumpido sus vacaciones. Y bueno, pues es muy de agradecer el que tome parte de su tiempo libre en venir aquí al museo a contarnos algunas de las anécdotas que seguro que nos va a traer. Así que por favor, darle un aplauso a David. Muchas gracias. Bueno, no sé si se me escucha bien. Si en algún momento no escucháis, por favor, decídmelo. Muchísimas gracias. Tenía pensado un arranque mágico para una charla sobre hobby, que era decir, en un agujero en la tierra vivía un hobby. Pero he pensado que, aparte de mostrar el mal humor que tenemos, os voy a leer un extracto de un correo que nos llegó la semana pasada. Dice así: estáis acabados. Os van a cerrar la revista, hijos de puta. Sois basura. Os van a echar a todos. Sois una puta basura que no vende nada. Sois gentuza acabada, no hacéis más que mierda y basura. La revista ya está acabada y os van a echar a todos muy pronto. No vendéis una mierda, se acabó vivir del cuento, hobby, hijos de puta y delincuentes. Sois una puta mierda. Así que me gusta pensar que tengo el mejor trabajo del mundo, pero como veis, a veces no todo el mundo lo piensa. Bueno, hoy os quiero hablar del origen de Hobby Consolas. Es una revista que muchos conoceréis por haber comprado en su momento el número 1 de Hobby, y si no, tenéis la suerte de ser más jóvenes que yo. Disfrutadlo. Bueno, lo que os quiero decir es que Hobby Consolas, que es una revista que levanta pasiones, como habéis visto, en uno u otro sentido, tiene una historia mágica. Es una revista que nace hace 31 años y que es fruto de una pelea. Así que, bueno, pues voy a profundizar un poco más porque confío en que esto os haya picado. Por aquel entonces, José Ignacio Gómez Centurión era la persona que había fundado Hobby Press. José Ignacio, del que a lo mejor no habéis oído hablar, era un periodista, no voy a decir de la vieja escuela, era un periodista diferente. José Ignacio había montado revistas como Gigantes del Básquet, Micro Hobby, Micromanía, Armas y Municiones, RC Model, y era una persona peculiar. Yo trabajé con él muy poco tiempo y no me dirigió la palabra ni una vez. Pero puedo decir que no soy el único, sino que no le dirigió la palabra a gran parte de los redactores que estábamos allí. José Ignacio tenía cosas como ir con un loro en el hombro al que llamaba Pepo y consultarle en medio de las reuniones. Es muy gracioso porque una vez el loro se pegó un porrazo contra un cristal del despacho y pensaron que se había matado. José Ignacio también era pues una persona que quería montar un helipuerto en el piso de arriba de Hobby Press para ir a trabajar en helicóptero. Tenía una finca en el Álamo, en Madrid, que solo se puede comparar a la que tenía Pablo Escobar, con animales salvajes. Bueno, aquello era la leche. Pero sobre todo José Ignacio era una persona valiente. Y su valentía pues le llevó a montar las primeras revistas de informática en España, las primeras revistas de videojuegos y más tarde Hobby Consolas. Os había dicho que nació como fruto de una pelea y esto es cierto. Había dos amigos, Andrew Bagney y Paco Pastor, que trabajaban en Herbe. Herbe por aquel entonces era la distribuidora que había roto por completo el mercado de los videojuegos. Fue la compañía que decidió lanzar juegos a 1000 pesetas, fue la compañía que montó Toposoft y comenzó a desarrollar, y era una compañía que pertenecía a dos amigos íntimos que a su vez eran amigos de José Ignacio, el dueño de Hobby Press. Estos amigos tienen una pelea y rompen. Y como no puede ser peor la cosa, se colocan cada uno en un extremo de una batalla. Paco Pastor
trabajaba en Virgin y se hace con la licencia para distribuir las consolas de Sega, Master System, Game Gear y Mega Drive. Andy Bagney se queda en Herbe y llega a un acuerdo con Nintendo para distribuir Game Boy. Y Nintendo le promete que si la distribución de Game Boy en España sale bien, le cederá la distribución de Super Nintendo más adelante. Es decir, que nos encontramos con un campo de batalla por primera vez en España entre Sega y Nintendo que no tiene lugar en el que librarse. Y el lugar en el que librarse sería Hobby Consolas. Paco Pastor y Andrew Bagney, Sega y Nintendo, piden a José Ignacio Gómez Centurión de Hobby Press que lance una revista para vender videojuegos de consola. Hasta entonces existían Micromanía y Microhobby, pero sobre todo eran de microordenadores. Y José Ignacio, que como hemos visto, aparte de tener un loro y un helicóptero, tenía una forma de ser muy particular, se acercó a uno de los redactores de Microhobby, a la sazón Amalio Gómez, y le dijo: me piden que lancemos una revista dedicada a videojuegos de consola, pero creo que tú no tienes huevos. Amalio se lo tomó mejor de lo que nos lo tomaríamos hoy en día y entonces acepta el reto de montar Hobby Consolas. Las condiciones son las siguientes. Debe ser una revista que en el número 1 se lance de la manera tradicional, pero en el número 2 ya debe tener 4 páginas hechas con autoedición, es decir, sería la primera revista de toda la editorial que se haría con ordenador. En el número 3 ya tenía que tener 16 páginas y en el número 4 hacerse por completo por ordenador. Esto que ahora suena muy sencillo, antes, a grandes rasgos, era ensayo y error. No había manera de aprender cómo hacer una revista por autoedición. Las revistas pues requerían que tuvieses las imágenes en un formato, se filmaban una cosa que se llamaba fotolitos, se montaban estos 4 fotolitos y se enviaban a imprenta. La cuestión es que para hacer una revista como Hobby Consolas se necesita un equipo especial. Y en este equipo... Perdonad, voy a interrumpir un momento. Habéis visto que nos llaman hijos de puta. Así que estoy seguro de que ninguno tendrá problema en interrumpirme si tiene cualquier duda o curiosidad sobre cualquier cosa. Yo estaré encantado de responderos a todo en medio de todo este rollo y así no parece que estoy dando una clase. Pero bueno, voy a continuar. Estábamos haciendo la revista con autoedición. Y entonces José Ignacio, el dueño de Hobby Press, se había puesto en contacto con Amalio Gómez, que hasta entonces trabajaba en Microhobby, le había pedido, si tenía huevos, que hiciese esa revista. Y Amalio reúne un equipo que a día de hoy es todavía legendario en el mundo de los videojuegos. Ese equipo serían Juan Carlos García, que trabajaba en Microhobby y que en su momento llegaría a ser director de la revista oficial Nintendo, Marcos García, al que conocemos como The Elf, que fue legendario por todo lo que hizo en Hobby Consolas y por lo que conseguiría después en Superjuegos, JL Skywalker, José Luis Sanz, que a día de hoy pues lleva el podcast Generación Z80, pero lo hemos podido leer en un montón de revistas y páginas web de Axel Springer y de otras casas, y el propio Amalio. Estas 4 personas dedican el verano de 1991 a probar un montón de juegos. Según hables con unos o hables con otros, te dicen que tenían un montón de 50, 60, 100 cartuchos de distintas consolas, de Master System, de NES, de Mega Drive. En aquel entonces de Game Boy y Game Gear todavía no había salido Super Nintendo en España, incluso de Amstrad GX 4000, aunque también dicen que esas las utilizaban para jugar con los cartuchos en el suelo como si fueran pelotas. Y dedican ese verano a escoger cuáles serán los juegos que irán en la primera Hobby Consolas. Así que bueno, pues llegamos a esta selección donde podéis ver que había juegos de los Simpson, que estaba Batman, que sobre todo estaba Sonic. Y la portada tiene otra historia curiosa, y es que llegado el momento de escoger una portada para Hobby Consolas, Amalio decide que sea el mejor juego que se analiza en toda la revista el que vaya en portada.
El mejor juego, titular El Señor de los Anillos y nota 95, es Sonic the Hedgehog para Mega Drive, el primer Sonic. Sin embargo, cuando Amalio lleva su portada con Sonic, José Ignacio le para y dice literalmente: ¿dónde vas con ese gato? Y entonces Amalio le explica, dice: no, mira, Sonic es el mejor juego que ha salido en esta revista y va a ser la portada. Y entonces José Ignacio le dice: no, mira, Herbe, es decir, Nintendo, nos va a dar 1000 Game Boy para sortear. Así que le vamos a dar la portada a un personaje de Nintendo. No se lo puedes dar a un personaje de la competencia. Y efectivamente, pues se quita a Sonic de la portada y se coloca a Bart Simpson. Bart Simpson no era un personaje estrictamente de Nintendo, pero en aquel mes tendría Bart vs. The Space Mutants para NES y Bart Escape from Camp Deadly para Game Boy. Es decir, tenía 2 juegos en consolas de Nintendo y ninguno en consola de Sega. Sonic de aquella había sido borrado y Hobby Consolas se había hecho... A ver, esto puede sonar un poco exagerado, pero estoy seguro que con el mejor concurso de todos los tiempos, que era regalar 1000 Game Boys el mes en que se lanzaba Game Boy en España. Así que, bueno, pues se decide tener esta portada. ¿Qué ocurre? Una cosa. Está claro que las 1000 consolas las sacaron por la guerra de la que se hablaba antes, la parte de Nintendo, que se movía por ahí. Perdón. Es que así oímos todos tu pregunta, ¿vale? Sí, gracias. Supongo que cuando consiguen las 1000 Game Boys para regalar será por parte del distribuidor que comentabas antes que inicia el regalar. ¿Cómo se queda Sega tan en bragas y no reacciona ante esto con una oferta tan potente? Estamos hablando de 1000 consolas y Sega no hace nada. A ver, es una cuestión de ética. Muchos sabréis, incluso sospecharéis que tenemos maletines y que la prensa no es ética, pero tú no vas a una compañía a decirle lo que te ha ofrecido el rival. De manera que aquí Nintendo se había llevado el gato al agua, nunca mejor dicho lo de gato por Sonic, porque había ofrecido las 1000 Game Boys y Sega no podía contrarrestarlo. No obstante, veremos a lo largo del tiempo que Hobby Consolas es una revista que trata de ser imparcial y que cede portadas a Sega o a Nintendo dependiendo de la relevancia de sus títulos. A lo que iba es a que Sonic gana este espacio en portada gracias a que Hobby Consolas decide dar un póster de Sonic en el primer número. No iba a ser así. El primer número iba a tener un mapa por un lado de Batman y por el otro lado un mapa que había hecho Marcos con el mapa completo de Ghouls and Ghosts. Pero no hubo manera de filmarlo. Empezaron a fallar las máquinas, se intentaba otra vez, no salían los fotolitos. Cuando eran las 4 de la mañana y había que entregar la revista a imprenta, se decide mandar el mapa de Batman por un lado y el póster de Sonic por otro, porque no hay manera de meter el póster de Ghouls and Ghosts. Y así Sonic recupera un espacio preferente en portada en la parte de arriba y en una mención aquí abajo diciendo: tenemos un super póster. ¿Qué ocurre con este estilo colorido e inconfundible de Hobby Consolas? ¿Cómo nace? Bueno, pues antes hemos hablado de la ética periodística. Esto nace mediante el plagio de una revista británica que se llamaba Mean Machines. Existen 2 versiones. Hay una versión que dice que le ofrecieron la licencia de Mean Machines a José Ignacio y el propio José Ignacio decidió que si la podía copiar, ¿para qué la iba a comprar? La otra versión es que simplemente utilizó la revista Mean Machines, que inicialmente era un suplemento de Computer and Video Games, pero que después se vendía de manera independiente, como inspiración. Si recordáis algo de la Hobby Consolas clásica, bien sean las caricaturas de los redactores, bien sean estas hojas de papel recortado donde aparece la opinión de cada uno, incluso la manera de dar las puntuaciones son cosas tomadas de Mean Machines. Jugabilidad.
es un término que se utiliza por primera vez en España en hobby consolas y es la traducción directa de playability. Y nadie sabe lo que significa. Nosotros en la redacción durante mucho tiempo discutimos si jugabilidad era control, si era curva de dificultad, si era el sistema en que valorabas la diversión acorde pasaba el tiempo. Nunca estuvo claro y finalmente en hobby se decidió prescindir de ese término por lo lioso que era. Pero inicialmente lo que hicimos fue traducir el término de meme machines e introducirlo en la revista. Con todo, la revista sale con algunos errores. Hay pantallas en blanco y negro, hay un titular que se repite, entre laberintos anda el juego, y aún así esta revista vende más de 100.000 ejemplares en su primer número. Bate el récord de Hobby Press, agota la primera edición, tiene una campaña en televisión que luego os mostraré, un anuncio muy de la época, muy de los 90 y visto ahora un poco ridículo, pero en aquel momento flipante, y se convierte en la catapulta de la prensa de videojuegos en España tal y como la conocemos hoy en día. Y después me explicaré. Esto pues, tuvo también sus consecuencias morbosas, voy a decirlo, y es que bueno, Amalio consiguió cumplir con esto de los números editados por autoedición y le pagaron un pastizal. No lo contaría si no resultase muy curioso cómo fue, y es que le reunió José Ignacio y le dijo: escribe en un papel lo que vas a ganar y yo voy a escribirlo también. Y la cifra que se va a pagar va a ser la que tú pongas, pero yo voy a escribir lo que estaría dispuesto a pagarte por haber conseguido vender tanto con el número 1 de hobby consolas. Amalio escribió una cifra, no viene al caso. José Ignacio escribió una cifra muchísimo más grande, vio la cifra de Amalio, la arrugó, le dijo: eres gilipollas, esto es lo que vas a cobrar a partir de ahora. Y Amalio, que a día de hoy todavía es el responsable de Micromanía, la revista más longeva de videojuegos en España y que aún está a la venta, pues prácticamente se convierte en una leyenda dirigiendo y creando la primera hobby consolas. A partir de este momento me gustaría más que me hicieseis preguntas a tener que explicaros yo los 31 años ya que siguen a este número 1 de hobby consolas. A lo largo del tiempo la revista ha pasado por distintas remaquetaciones en que hemos buscado que fuera un producto más maduro, más para adultos. En otros momentos se ha apostado más por lo visual, pensando que nuestros lectores no eran tal lectores como al revés, gente que estaba interesada en ver las imágenes de los juegos. Hemos tenido que luchar contra una fuga de cerebros, ya que gran parte de la que era redacción de hobby consolas se marchó en su momento a Superjuegos y lanzó una revista que no solo era la competencia, sino que era una competencia fabulosa. Mi primera recomendación es que leáis hobby consolas, mi segunda recomendación es que leáis Superjuegos, porque era una revista hecha con el mismo cariño e igual de bien hecha. Hobby consolas ha tenido que adaptarse al mundo online, hemos tenido que transformarnos en una página web de videojuegos, hemos tenido que luchar contra la crisis del periodismo en muchos sentidos, una crisis económica, una crisis de credibilidad. Nos hemos enfrentado a acusaciones de maletines, de prensa comprada, de ser poco objetivos, y somos la revista que puso que Shenmue 2 saldría en Dreamcast y en PS2 en portada, cosa que también os puedo explicar si tenéis interés. Pero yo en Twitter había hecho vamos a decir un pequeño teaser de lo que iba a contar aquí, y es qué representaba hobby consolas y cómo eso influía en nuestra relación con las compañías. Y tengo que decir que por fortuna a día de hoy esto no es tan intenso.
Esta historia resulta muy divertida porque transcurre en la época en que Electronic Arts lanza FIFA, Konami lanza Pro Evolution Soccer y ambos dos juegos de fútbol pelean por ser el más vendido cada año. Bueno, pues en esa ocasión Hobby Consolas decide darle la portada a Pro Evolution Soccer, lo que significa que no le das la portada a FIFA porque no puedes arriesgarte a dar dos portadas de fútbol seguidas. Y entonces, pues como os ponía, si lo habéis leído en Twitter, esto desemboca en una reunión en que convocan pues a la directora comercial, a la directora de la empresa y al director de Hobby Consolas a las oficinas de Electronic Arts. Allí el que era el director de marketing, Roberto Rollón, les hace pasar a una sala, les hace esperar media hora, no aparece nadie. Y entonces se presenta, abre la puerta, dice que os den por culo, literal. Cierra la puerta y se va. Me permito dar este nombre porque los hechos son reales, porque era una persona a la que guardo un cariño especial, pero también es cierto que pidió mi despido después de que yo pusiese más nota a Metal Gear que a Splinter Cell. Así que, bueno, en cualquier caso, es una cosa curiosa, pero sí que nos sirve para saber hasta qué punto Hobby Consolas se va convirtiendo en no solo el campo de batalla donde luchaban Sega y Nintendo, donde luchaban Paco Pastor y Andy Bagni, sino también en el escaparate que cualquiera quiere para vender sus juegos. Hay un caso muy particular y es una portada del primer año de Hobby Consolas dedicada a un juego de Sega que es fruto de una apuesta. Y en la apuesta se dice que vende más una portada en Hobby Consolas que una campaña millonaria. Esa portada es Kid Chameleon, el juego de Mega Drive, de plataformas, en que pues manejabas a este personaje que según la máscara que se ponía ganaba diferentes habilidades, la de Samurai, la de Jason de Viernes 13. Y efectivamente, aquel juego vendió mucho más gracias a una portada de Hobby Consolas que a una campaña en televisión. Sí se lo podían permitir en aquel momento las compañías, que no todas podían. Así que Hobby es un nido de gente apasionada. Todas las personas que hacían y que a día de hoy hacen Hobby Consolas adoran su trabajo o adoramos su trabajo. Ha habido momentos mejores y peores. Podemos decir que cuando comenzó era la revista de videojuegos más vendida en España y que a día de hoy, por fortuna, es la revista de videojuegos más vendida en España, aunque evidentemente las cifras no son las mismas. Ahora mismo nadie vende 100.000 ejemplares de nada, pero bueno, aún así es un producto que tiene mucho cariño. Muestra de ello es que vosotros estáis aquí escuchándome soltar este rollo sobre una revista de videojuegos, cuando lo que de verdad es importante son los videojuegos. Y yo no creo que estuviese en vuestro lugar, porque seguramente estaría jugando a las recreativas, pero sí, es un producto que está hecho con mucho cariño, donde tenemos una serie de lectores muy fieles. Hay gente que ha pasado a seguirnos ahora a la página web, que después de muchísimo sufrir, y cuando digo muchísimo sufrir me quedo muy corto, hemos conseguido que también se convierta en una de las principales páginas de videojuegos en España. Pero bueno, pues por suerte seguimos teniendo nuestros productos y me gustaría, ahora sí, dejar de contaros el rollo, media hora más o menos, y que por favor me preguntéis si tenéis cualquier duda o si queréis que comentemos algo. Si tenéis un particular interés por un periodo en particular y a lo mejor estáis tentados por hablarme de la rivalidad con Superjuegos, como he hablado, o de cuál ha sido la única revista que ha conseguido batir a Hobby Consolas en números, que los ha habido también a lo largo de la historia, pues podemos discutirlo como queráis. Y ya hasta aquí. Voy a poneros el spot que se hizo para televisión para que veáis lo duros que fueron
los años 90. Pero a lo mejor me voy a volver loco porque alguien tiene... madre mía, ¿no? Sí, está pinchado. Se tiene que llamar hobby y... Ah, perfecto. Ahí está. Ah, no, vete ahí en USB. Muy bien. Vamos a ver si está. Os pongo este spot de la revista. Recordad, septiembre 1991, y era la segunda vez que en televisión en España se anunciaba una revista de videojuegos. La primera había sido la segunda época de Micromanía con la portada de Turbo Girl. Chaval, mira lo que te cae encima. Hobby Consolas, la revista que mola a tu consola. Con los videojuegos más atómicos del mercado y los más nuevos. Los trucos para llegar más lejos que nadie y supermapas para saber qué mundo pisas. Corre que te la quitan del kiosco. Y ahora Hobby Consolas te regala 1000 fabulosos Game Boy. Hazte con el tuyo. Chaval, mira bueno, pues que ahí te lo cae tenéis. Hobby Consolas era la revista que mola a tu consola, en un ejemplo de poesía, pues ¿cómo lo diría yo? Como os digo, es muy de la época, es víctima de los años 90, de los chavales con la gorra hacia atrás y de los vaqueros y las playeras grandotas. Y bueno, aquí tenéis nuestro número 1 y junto a él el número que se ha lanzado por el 30 aniversario, que uno de vosotros, Mariano, había traído incluso para que le firmase. No quiero enrollarme mucho más, así que, pues como os decía... Si tenéis... Bueno, antes de las preguntas, por favor, vamos a dar un aplauso, por favor, a David. Muchas gracias, David. Y ahora seguro que tenemos por aquí a alguien que tiene alguna pregunta guardada. Por aquí tenemos algún aficionado y coleccionista que me consta que tiene todos los números de Hobby Consolas, desde el número 1 hasta el actual, y algún otro aficionado. Pero te toca a ti primero, ¿verdad? ¿Has pedido el turno de pregunta? ¿No? Bueno, pues voy Bueno, a ver, no presiones. No hay presión. Sí, si queréis os puedo contar muchas más cosas. Seguro. A ver, ha habido cosas curiosas de Hobby Consolas. Por ejemplo, en el primer año... evidentemente podéis imaginar que allí se echan todas las horas del mundo. La filosofía de José Ignacio era: si el día tiene 24 horas, los ordenadores deberían estar encendidos 24 horas. Pues bien, en estas 24 horas de trabajo, que evidentemente no se trabajan, hay un juego que hubo que censurar en Hobby Consolas. Ese juego fue Sensible Soccer, porque llegó un momento en que los redactores pues empezaron a organizar primero partidillos, luego torneos, luego grandes ligas, luego pasaban más tiempo jugando que escribiendo, y hubo un momento en que el director Amalio llamó a la atención al redactor jefe y entonces pues llamaron al redactor jefe porque le tocaba jugar a él el partido. Así que aquello se convirtió en una afrenta terrible y se confiscó Sensible Soccer. Creo que ha sido el único juego que se ha confiscado, aunque tiempo después a nosotros también nos echaron una pequeña bronca por jugar mucho a Pro Evolution Soccer en PlayStation 2. El fútbol, que a priori puede no parecer el género favorito de los redactores, pues ha sido nuestra perdición. Creo que ha sido lo que más se ha jugado, y hemos jugado muchísimo. Muchísimo Virtua Tennis, muchísimo Quake, durante una época también, Chuchu Rocket, Revolt, Mario Kart, pero sobre todo los juegos de fútbol han sido la auténtica perdición de Hobby Consolas. Y cuando os digo perdición, os digo que nos quedábamos allí, cuando terminaba la jornada, empezaban los partidos. Entonces podías terminar de trabajar a las 7, a las 8... y luego quedarte hasta las 10 o a las 11 cenando pizza y jugando al Pro. Más cosas interesantes. ¿Por qué Hobby Consolas pone, esto nos lo preguntan mucho, pone en portada Shenmue 2 para Dreamcast y PS2?
A lo mejor es una historia que ya conocéis porque la hemos explicado alguna vez. La cuestión es que nosotros tenemos un corresponsal en Japón, Christophe Kagotani, que todos los meses se encarga de hacer la sección Big in Japan, en que se cuentan interioridades, pero además se tiene acceso a entrevistas con distintos estudios de desarrollo. En una ocasión, Kagotani acude a Sega y le dicen que Shenmue 2 va a salir en Dreamcast y en otra consola. En aquel momento el mercado en Japón era de un predominio aplastante de Sony. Tenéis que tener en cuenta que PlayStation 2 es la consola de sobremesa más vendida de todos los tiempos y que por aquel entonces el videojuego de consola en Japón estaba en su punto de ebullición. No es como ahora, que ha sufrido un retroceso porque cada vez se consume más en móvil y menos en consola tradicional. Así que el propio Christophe asumió que cuando en Sega dijeron que saldría en otra consola se referían a que saldría también en PlayStation 2, y nosotros simplemente trasladamos esta asunción, que nos parecía tan espectacular que debía estar en portada. Así que ahí tenéis uno de los grandísimos errores de Hobby Consolas, que estuvo en portada y que fue eso: Shenmue 2 en Dreamcast y PlayStation 2, que no tuvo ninguna de las malas intenciones que se nos presumen. ¿Con el tiempo hemos tenido más errores? Por supuesto que sí. No dejamos de cometerlos, nunca son intencionados, y yo diría que nunca son tan graves, quizás salvo la portada de Zelda, que es otro error histórico, pero eso porque se adelantó la impresión y salió a la venta antes en España que en ninguna parte del mundo. Por tanto, Hobby Consolas dio la exclusiva de Zelda Wind Waker como exclusiva mundial. Evidentemente, aquello se escaneó, saltó a internet y los señores de Nintendo pues, nos dieron un pequeño tirón de orejas. Tirones de orejas tenemos muchos. Lamentablemente, los maletines son una leyenda negra, pero no tenemos ninguno. No conozco a ningún redactor que reciba sobornos ni presiones para ponerle una muy buena nota a un juego, y al final no merecería la pena porque, si pones en juego la credibilidad, puede funcionarte un mes, pero al mes siguiente estarías perdido. Tenemos una pregunta. Una preguntita Yupi. por aquí. Bueno, dentro de esto que acabas de contar, al hilo de esto, hay otra leyenda urbana que suena por ahí, que ciertas compañías extranjeras, a la hora de cederos los títulos, y viendo que en España era una zona de mucha piratería en aquellos años, hay compañías que os cedían los títulos de forma normal y otras os ponían unas condiciones bastante exhaustivas, ¿no?, para que esos títulos solo funcionaran de determinada manera en alguna consola. ¿Puedes hablarnos un poquito de ese tema? Bueno, eso ha cambiado mucho. Tengo que deciros que a día de hoy sigue siendo así. No voy a mencionar la compañía porque estaría muy feo y seguramente me darían a mí un tortazo, pero hay todavía compañías que para cedernos sus títulos requieren unas condiciones especiales, muy especiales. Te tienes que conectar a un servidor, permitir que escaneen tu red, y entonces te permiten descargarte el juego que después instalarás en la consola. Normalmente lo que hacíamos en Hobby era trabajar con software sin firmar, es decir, antes de que se duplique y salga en discos o en cartuchos, y por tanto es un software que no funcionaba en una consola normal. A ver, si poníais un chip a la consola sí funcionaba, pero lo que nosotros hacíamos era tener unas consolas de debug que tienen más o menos la forma de la consola normal la mayor parte de las veces, pero lo que te permiten es cargar software sin firmar y jugar tanto a títulos como tanto PAL como NTSC. Cuando una compañía te cede un juego, normalmente ese juego va aparejado al nombre de la persona que lo analiza, es decir, que tiene un número de serie que si se duplica y aparece estaría vinculado a mí o a cualquier otro redactor que ha trabajado con él,
y además pues firmamos los infames NDA, Non-Disclosure Agreement, que nos impiden hablar de un juego hasta una fecha o unas condiciones que las compañías nos digan. Y a veces esas condiciones llegan y a veces esas condiciones no llegan. Yo he visto juegos de los que tengo prohibido hablar que no han salido, que no se sabe si van a salir nunca, y aún así la compañía te lo enseña para que des una opinión y luego pues se olvida de ello. Forma parte de este mundillo y, bueno, supongo que como todos los que estamos aquí amamos los videojuegos y entendemos que el proceso de hacer un videojuego es complejo y no solo es creativo, sino que también es industrial y tiene aparejado muchísimos factores, pues al final entiendes que un título se proteja tanto. A día de hoy quizá no es tan evidente, pero si nos remontamos muchísimo en el tiempo, tened en cuenta que muchos de los juegos que se vendían en el rastro pirateados de MSX, del microordenador de Sony, eran juegos que habían pirateado revistas de videojuegos. Y bueno, aquello fue tal escándalo que hizo que España entrase en una lista negra de la distribución de videojuegos, y es verdad que es una espinita que nos cuesta quitarnos, el de la piratería de juegos en nuestro país. Al hilo otra vez de lo que acabas de comentar, ¿es posible que la compañía japonesa de videojuegos que empieza por K y termina por I pusiera muchas trabas durante una época a que los juegos se llevaran a analizar a hobby consolas? Pues, a ver, creo que se puede decir Konami sin preocuparnos. Cada compañía tiene sus reglas. No creo que fuera un problema de hobby consolas. Eran problemas vinculados a muchas revistas. Voy a poner distintos ejemplos. Metal Gear Solid 4 es un juego que para analizarse requería que estuvieras en presencia de Kojima, el creador, que estaba allí paseándose por detrás de todos los analistas durante 2 días, y que determinadas revistas analizaron en París, que fue nuestro caso, pero hubo revistas que tuvieron que ir a Japón, como fue el caso de la revista oficial PlayStation en España, a analizarlo. En el caso de Konami existía una pequeña trampa, y es que muchos de sus juegos, en lugar de tener un lanzamiento mundial, se lanzaban antes en Japón. Siempre podías pedirle al corresponsal en Japón que lo comprase allí y te lo enviara, y tener tú el juego antes, eso sí, en versión japonesa, de lo que se lanzase en España. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que Hobby Consolas es una revista y como tal trata de mantener, vamos a decir, una relación cordial con todas las compañías, con todos los jugadores de esta industria, y además, por supuesto, siempre jugamos siguiendo las reglas. Si una compañía nos dice no puedes publicar esto, no se publica. Y no hay discusión. Y no peleamos por tener esa información en exclusiva y a partir de entonces estar peleados porque sabemos que ellos nos ceden esos materiales. ¿Tiene alguna pregunta por aquí para hacer? Yo tengo alguna más guardada, pero no quiero monopolizar aquí las preguntas. Hola, te iba a preguntar, ¿por qué, es una pregunta así que se me ha ocurrido, por qué antes, por ejemplo, los juegos, yo qué sé, por ejemplo, ahora que veo ahí Batman, los diferentes sistemas que había de consolas, por ejemplo, Sega, en Nintendo, o sea, el juego era, digamos, un juego diferente en cada plataforma, bueno, y ahora siempre... O sea, no se les ocurre a nadie, o sea, el mismo título en todas, da igual, en Sony, en Nintendo, en tal, es el mismo juego en todas. Porque antiguamente se hacía más por, les salía más baratos, no sé, ¿por qué sucedía eso? No, creo que es una cuestión técnica y a lo mejor no soy la persona que mejor te lo explica, pero aquí tienes que tener en cuenta que Batman, el caso de Batman, se vende como una licencia y Sunsoft desarrolla el Batman de NES, que es el que se comentaba en esta revista,
y Ocean desarrolla el Batman que saldría en Mega Drive y en microordenadores y demás. Y cada uno de ellos hacía un juego más o menos como le daba la gana, porque al fin y al cabo habían comprado la licencia de ese personaje para su consola. Ahora mismo nos encontramos con máquinas que tienen una arquitectura mucho más parecida entre sí y con herramientas que están preparadas para escalar. Es decir, si yo desarrollo un juego con Unreal Engine 5, voy a tenerlo relativamente fácil para trasladar ese videojuego a todas las plataformas. Hacer un videojuego ahora es mucho más complejo que hacer Batman en 1991. Antes los equipos de desarrollo eran de 6 personas, 12 personas. Ahora tenemos equipos de desarrollo de 500 personas. Así que, dado que ahora es más complejo, tienes que sacarle mucha más rentabilidad. Nadie compra una licencia para una plataforma. Tú comprarías Batman para todas las plataformas y además desarrollarías Batman con una herramienta que permitiría llevarlo a un montón de máquinas que en realidad son muy parecidas entre sí. Porque a día de hoy, y esto me duele más a mí que a vosotros, pero es bastante parecido trabajar para un PC, una PlayStation 5, una Xbox Series X, incluso Nintendo Switch tiene una arquitectura parecida. Creo que el último caso de una máquina que fue esencialmente diferente fue PlayStation 3 y el precio que se pagó es que los ports de juegos eran bastante malos y era mucho más complicado sacarle el rendimiento a esa consola. De manera que, bueno, pues ahora las compañías apuestan porque todo se diferencie cada vez menos. No sé si te he respondido o me he liado. ¿Alguna pregunta más por ahí? A mí me gustaría incidir, al principio de la charla has comentado tema Herbe, señor Paco Pastor, tema versus Nintendo Paco en aquella época, ¿verdad? Y el campo de batalla que fue la portada de las hobby consolas. Posteriormente, cuando Sega y Nintendo, pues lamentablemente para algunos han dejado de ser tan predominantes en el mercado, ¿cuáles han sido las empresas que se podría decir que han tenido sus cositas que se pueda contar? ¿Vale? No quiero causarte ningún problema, pero si igual que Nintendo y Sega, pues se puede contar, alguna cosita habrá transcurrido suficientemente el tiempo como para que se pueda a lo mejor decir, ¿no? Bueno, como se ha adelantado, a Electronic Arts le sentaba bastante mal que se tratara bien a Pro Evolution. Pero esto dependía de las personas. Las compañías como tales, solo en los inicios, en esta guerra de las consolas, en el enfrentamiento entre Sega y Nintendo, es en el único momento en que digamos que hay una postura oficial de enfrentamiento contra el rival. De ahí nacen las famosas publicidades de Sega y de ahí nacen también, pues... no sé si lo recordáis, en alguna hobby consolas aparecía que Nintendo organizaba un campeonato de golf y entonces Sega tenía una avioneta por encima que pasaba haciendo publicidad para que todos los golfistas lo viesen o viceversa. Eran cosas muy inocentes y a veces entristece porque esta guerra de las consolas se llevaba con notable deportividad. Voy a decir que todas las compañías se lo tomaban como un juego, aunque se estuvieran jugando el dinero. Lo que no había era usuarios exaltados como tenemos ahora. Es decir, tú podías pinchar a tu compañero en el patio del colegio y decirle que tú tenías Street Fighter 2 y él en Mega Drive no tenía nada. Pero a las 2 semanas él vendría diciendo, yo tengo el port bueno de Mortal Kombat con sangre en Mega Drive y tú en Super Nintendo no tienes nada. Y ahí se acabó la discusión. Esto no iba a ninguna parte más. Lo que hay ahora es, pues lamentablemente, mucho más subido de tono y va a menos... En fin, no tiene ningún recorrido. Cuando han llegado otros jugadores al terreno del hardware, como han sido el caso de Sony y Microsoft, ha desaparecido Sega
Y en España, por ejemplo, NEC o SNK nunca han tenido demasiada fuerza para equipararse. Pero bueno, cuando hemos tenido otros fabricantes, nunca han entrado en el enfrentamiento. Creo que siempre había cierta conciencia de que el mercado pues estaba dominado por quien estaba dominado, y aquí cada uno intentaba llevarse un pequeño pellizco. Pero es todo lo que puedo decir. Nunca nadie intenta entrar en hobby consolas para enfrentarse a otra compañía. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a darle otro aplauso, por favor, a David y agradecerle de nuevo que haya estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, David. Te agradecemos muchísimo. Y José, por favor, ¿puedes traer una camiseta, porfa, de Arcade Vintage? Que vamos a hacer la entrega de la camiseta de rigor a David Martínez como ponente, y se lleva su camiseta para que nos recuerde y bueno. Madre mía, esto es el fichaje del verano. Ven, aquí no nos hacemos fotos así como en los equipos de fútbol. Muy bien. Gracias, chicos. Gracias. Puede que ahora no os haya salido ninguna pregunta. Si tenéis cualquier duda, pues a través de los chicos de Arcade Vintage o de las redes sociales o bien de mi correo, por favor no os cortéis. Otra de las cosas que nos caracteriza en Hobby Consolas es que nos debemos a la audiencia, así que adelante, mandáis un correo, decís, te estuve viendo, contaste esto, no me fío del todo, en fin, lo que queráis. Nos encanta que de vez en cuando nos pregunten cosas, y nos hace mejores que de vez en cuando nos critiquen y nos digan, ¿esto que habéis hecho no? Bueno, pues es una manera de hacerlo mejor. Gracias otra vez.